Este es el segundo tramo de nuestro programa de hoy. Hace un ratito Yuna Giordano, nuestra productora y compañera en esta mesa, estuvo presente en la presentación de un informe del ex diputado mandato cumplido Leandro Busato, que ha elaborado a través de su agrupación que se llama Comunidad, con algunos números que son por demás de interesantes para desglosar en cuanto a lo que es la motosierra por casa, ¿no? Algo de lo que recién nosotros estábamos hablando. Por ejemplo, yo les tiro algunos números y después lo vamos a escuchar. El colectivo pasó de costar 220 pesos en diciembre de 2023 a 1.440 pesos hoy. Esto representa un aumento de 555%. Entonces, cuando hablan de los índices de inflación, explíquenme, cuando el gobierno dice que los salarios de los trabajadores le ganaron a la inflación, explíquenme de qué están hablando, porque no es que nosotros estudiamos economía en Harvard, pero vamos al supermercado y no somos boludos, con eso alcanza, 555%. Y por eso yo volví a hacer hincapié hoy. Pensemos quién le dio las balas a la pistola de Javier Milei. Entonces después lo escuchamos a los funcionarios de Puyaro y a Puyaro diciendo que no hay plata para las rutas porque el gobierno nacional no los coparticipa. Lo escuchamos a Mario Barletta diciendo que no hay plata para las universidades, que es de donde él viene. O a Poletti, que vuelvo a decir, hay que dejar de mirarlo como un outsider, porque ya va casi a llegar a los 2 años de gestión del mismo proceso que gobierna la ciudad hace 18 años. Le votaron todo, muchachos. Ustedes le pusieron las balas en el revólver a Javier Milei. Entonces, ahora es medio tarde para quejarse. Otro dato del informe, volviendo a los colectivos, dicen un mes tiene aproximadamente 22 días hábiles, ¿sí? Todos de acuerdo, tomar 2 colectivos por día, 44 colectivos al mes. En diciembre de 2023 eso se podía hacer con 9.680 pesos. Hoy sale 63.360. Para un empleado de comercio, dicen, en muchos casos tiene que tomar 4 por día, o sea que es el doble, 125 lucas, pasada las 125 lucas. Bueno, así hay un montón de ejemplos. Es interesante tener este informe. Si ustedes nos lo piden, nosotros se los hacemos llegar de alguna manera por correo o por correo electrónico, por WhatsApp. Pero vamos a escuchar algunos conceptos del diputado mandato cumplido, ahora dirigente de Comunidad, Leandro Busato. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, obviamente que preocupación, y en el caso nuestro tratar de ponerle números a lo que está viviendo la ciudadanía de la ciudad de Santa Fe. Hemos podido relevar en los últimos 20 meses cómo se han incrementado los servicios públicos, fundamentalmente el agua, la luz y el gas, el transporte público pasajero, y cómo eso ha repercutido claramente en los salarios tanto de los empleados municipales, de los empleados de comercio, de los empleados docentes, de los trabajadores docentes y también obviamente de los jubilados. Así que lo que vemos con mucha preocupación es que la famosa motosierra que pasaba sobre la casta y ese relato de que los salarios en Argentina vuelan y han aumentado el poder adquisitivo choca de frente con los datos que demuestran aumentos de más del 500% en todos los servicios públicos y aumentos en los salarios y en las jubilaciones que no llegan en ningún caso a superar el 189-200%, por lo cual los trabajadores vienen corriendo muy de atrás. Y vemos con mucha preocupación porque el impacto para vivir es cada vez más caro y las soluciones que da el Estado cada vez son menores. Estos números del INDEC o del IPEC son un tanto mentirosos o no están ajustados a la realidad. No, lo que ha habido es la omisión de un tema central. Cuando se calcula la inflación en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, tanto el IPEC como el INDEC han omitido incorporar los primeros 20 días de la gestión de Puyaro y de Milei, es decir, desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre del 2023, donde el traslado a precios fue del orden del 220%. Ese 220% que si sumado al general supera los 500%, no se computa en la toma de la inflación, y por eso probablemente los números oficiales
es mucho menor la inflación de lo que realmente implica hoy. De todos modos, y teniendo en cuenta que la inflación fue un problema del gobierno del que nosotros fuimos parte, nos preocupa de sobremanera que, habiendo aplicado una receta ortodoxa, que es básicamente ajustar el sueldo de los trabajadores, pedir un esfuerzo a la comunidad y hablar de superávit fiscal, el problema sigue siendo persistente, con la diferencia de que no tenés ni siquiera la posibilidad de discutir en paritarias, o discutir siempre paritarias a la baja, recomposición de salario que permitan ganarle o por lo menos empatar. Es decir, si con nuestro gobierno teníamos un problema realmente de que la inflación corría más rápido que los salarios, acá estamos viendo que la disparada de los trabajadores, de los precios en los servicios públicos respecto a cómo incrementan los trabajadores es mucho mayor. Ustedes han también diferenciado los diferentes sectores, no solamente empleados públicos, ¿no? ¿Cómo ha perdido poder adquisitivo la gente en los diferentes estadios? Bueno, en algunos casos es grosera la pérdida del salario o del poder adquisitivo. Me refiero a los empleados de comercio que toman 4 pasajes de colectivos por día y que pagan luz, agua y gas. Hoy, tomarse un colectivo para ir a trabajar, es decir, 4 pasajes por día, porque son 2 turnos, pagar la luz, el agua y el gas, implica más del 22% del salario de un trabajador empleado de comercio. Esto es que el 20% de lo que vos cobrás lo tenés que destinar a moverte para ir a trabajar y a pagar la luz, el agua y el gas. Cosas mínimas que tienen que ver con la manutención y que antes, en diciembre del 2023, estaban por debajo del 8, del 9%, motivo por el cual también eso repercute indirectamente en otras cuestiones. Si tengo que pagar más luz, más agua, más gas o más colectivo, consumo menos. Si consumo menos, quien tiene que vender, vende menos. Y así se va produciendo una espiral de enfriamiento de la economía que termina básicamente con salarios a la baja, recesión económica y un proceso de caída en las ventas que termina haciendo cerrar los pequeños negocios. En una ciudad como Santa Fe, en una provincia como Santa Fe, que tiene muchos empleados públicos, esto se agrava aún más con los aumentos en las prestaciones del IAPO, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas. El IAPO es el otro gran tema que nosotros tomamos para medir cómo habían aumentado las prestaciones y realmente, bueno, las órdenes de internaciones en el orden del 2.500%, los bonos y las consultas en un tanto por ciento en el orden del 600, del 700%. Bueno, realmente estamos hablando, vuelvo a repetir, de aumentos desmedidos en función de la recomposición salarial. Por lo cual, la máxima pregonada por el gobierno de Javier Milei, esto de que el libre mercado regula a los trabajadores o los salarios de trabajadores con los impuestos o con lo que van las cosas, claramente no es así y hay que encontrar un punto intermedio. Insisto, no venimos de la Argentina que probablemente soñamos, pero estamos entrando en un proceso donde el deterioro acelerado de los salarios de los trabajadores hace que sea cada vez más difícil plantearse vivir en esta Argentina. Bueno, hasta ahí el diputado mandato cumplido Leandro Busato de Comunidad. Les tiro algo más de una carpeta que tenemos acá que la voy a mostrar para los que nos siguen en el canal de YouTube, de la que vamos a extraer muchos datos. Aumentos de salario versus los aumentos de la EPE, ¿sí? Son datos corroborados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios que conforman la UBA y el CONICET y que marcan que la tarifa eléctrica en Santa Fe está entre las más caras del país para los usuarios de ingresos bajos, eso que se conoce como N2, y medios, los N3, pero no así entre los ingresos altos, que son los N1. O sea, los santafesinos más pobres pagan la luz más cara que los santafesinos más ricos. Y no obstante, el sacudón vino para todos. Los usuarios de ingresos medios, N3, sufrieron un aumento de 646% en menos de un año. Y los salarios de los sectores tanto públicos como privados crecieron debajo de ese incremento, ¿sí? Bueno, y así cada uno de los ítems, el gas natural, en fin, lo vamos a ir compartiendo día a día porque es más que interesante. Hacemos un cortecito con música y la seguimos porque después vamos a hablar de temas del deporte, más grato seguro.